Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos nuevamente desde nuestro hogar llevando la escuela dominical. Ahora, mis hermanos, como dice mi esposo, en el día que usted quiera de la semana. Vamos a orar, mis hermanos, y luego empezamos. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por la bendición que nos das, mi Señor, de estar a través de estos medios llegando a cada uno de los hogares de nuestros hermanos, de los miembros de la congregación El Buen Pastor. Señor, que seas tú, Señor, aún bendiciendo a todo aquel, Señor, que le agrada, le gusta escuchar, Señor, las escuelas dominicales. Gracias, Señor bendito, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, que sea tu nombre glorificado, Señor, porque es lo único que nos interesa, Señor, que tú seas conocido cada vez más, Señor, y que tu nombre sea glorificado en todo momento. En el nombre de Jesús, Señor, que seas tú desde el principio hasta el final, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues estamos en la lección número 19, mis hermanos, y el título de hoy que vamos a llevar se llama La experiencia personal y la evangelización. Estamos en el tema trimestral, equipando a los santos para el ministerio. Nuestra base bíblica de este día vamos a tenerla en Juan, el capítulo 4, versículo 1 al 42. Y como siempre, mis hermanos, leemos las citas y luego vemos los propósitos que tiene esta lección. Amén. Base bíblica, la que viene nuestro expositor. Vamos a leer Juan 4 del 13 al 15, luego nos vamos a brincar del 28 al 30 y luego nos brincamos del 39 al 42. ¿Ok? Vamos a leer el 4, 13 al 15 y dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. 14, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Versículo 15, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ahora vamos a irnos a 28 al 30. Dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? El 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ahora nos vamos a pasar al versículo 39 al 42 y dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. El versículo 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. 41, y creyeron muchos más por la palabra de él. 42, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Bendito sea Dios. Aquí está nuestra base, mis hermanos, de la clase de la experiencia personal y la evangelización. Y vamos a ver el pensamiento central, mi hermano. Dice: antes de poder persuadir a otros, nosotros mismos tenemos que estar convencidos y llenos de entusiasmo. Antes de persuadir a otros. Este es un problema que tenemos que entender. Antes de yo ir a alguien, hermano, yo tengo que estar persuadido, estar convencido de que esto es la verdad. El texto áureo: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Este es nuestro versículo base. Siempre nuestras clases tienen objetivos, mis hermanos, y es hermoso mirar qué objetivo hay en esta clase, mi hermano, de la experiencia personal y la evangelización. Y vemos el primero y dice: reconocer el valor de un encuentro personal con Jesús. Número 2, sentir el gozo y entusiasmo que da el Espíritu Santo al corazón convertido. Y número 3, compartir el evangelio con otros tan pronto como lo recibamos. Compartir. Amén, bendito sea Dios. Estos son nuestros objetivos. Y
Nosotros podemos hablar, mi hermano, del ejemplo de la evangelización de la mujer samaritana. Es una clara evidencia del valor de la experiencia personal del evangelizador para impactar a los que quieran alcanzar con su mensaje. Cuando Jesús viajaba de Judea a Galilea, decidió pasar por la ciudad de Sicar, en Samaria. Como realmente humano, mi hermano, sintió sed, por lo que vino al pozo de Jacob y entabló un diálogo con esta mujer, hermano, en esa ciudad. En el transcurso de la conversación salieron a relucir varias cosas que resultaron interesantes para ella. Jesús, hermano, usa una táctica para despertar el interés de su oyente, que es de por sí, dice, muy digna de ser estudiada e imitada por cualquier cristiano que desee compartir su fe con otros. Él empezó, mire, por pedirle agua, a lo que ella responde con el prejuicio que había heredado de sus paisanos, sus personas, hermano, familia o todo lo que estaba alrededor, hermano, con el prejuicio que ellos tenían, mis hermanos, de los judíos. Dice, judíos y samaritanos no se tratan entre sí, lo que nos dice Juan 4:9. Jesús le habló de agua física, un elemento conocido para ella, mi hermano, pero luego se refirió al agua viva. Además le reveló unas cosas personales que la dejaron perpleja, la dejaron, mi hermano, asombrada, hermano. Circunstancias que aprovechó el Señor para revelarle su identidad como el Mesías prometido. Qué linda enseñanza nos da el Señor Jesús, cómo hizo Él esta cosa, mi hermano, cuando hablamos de, hay una experiencia personal, mi hermano, y cómo podemos evangelizar. El impacto que causó en su vida la revelación de Jesucristo, mi hermano, hizo que esta mujer, una mensajera eficaz para conquistar la atención de los de su pueblo. Estos vinieron a Jesús, lo detuvieron 2 días, entre ellos y se convirtieron no solo por el testimonio de la mujer, por el encuentro, por la experiencia personal de ella, sino por su propia cuenta, por escucharlo, por mirar lo que él les hablaba, mis hermanos amados. Es maravilloso cuando nosotros sin esperanza, sin fe, mi hermano, podemos oír el mensaje alentador de Jesucristo, pero también nos puede ayudar cómo podemos evangelizar. Este es un ejemplo hermoso que nosotros podemos usar. Primero está la experiencia personal, el encuentro con Jesucristo, y luego nos vamos, mis hermanos, a la evangelización, que es lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ver el punto número 1, que es la experiencia de la samaritana en su encuentro con Jesús, y vamos a estar basando las citas bíblicas de Juan capítulo 4, del 4 al 30, en el primer punto. Y vamos a ver el primer inciso, el significado de sus problemas sociales. Juan 4, del versículo 4 al 12, vamos a ver cómo nos dice. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Qué hermoso es esto, mis hermanos. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces dice, Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. Sigue diciendo el 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? El versículo 12 nos dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Acaso eres mayor? Qué tremendo, mis hermanos. Primero vamos a mirar, mis hermanos, en este primer inciso que estamos mirando, la experiencia de la samaritana en su encuentro con Jesús. El primer punto que podemos ver, hermano, lo primero es el encuentro de Jesús con la samaritana. Jesús y sus discípulos llegaron a la ciudad de Sicar, lo que era la antigua Siquem,
de Samaria al mediodía. Mientras entraban a la ciudad en busca de alimentos, Jesús, cansado y con sed, se acercó al pozo de Jacob y le pidió agua a una mujer que aprovechaba la soledad, mi hermano, para tomar agua en el pozo. El encuentro no fue muy amistoso debido a la actitud prejuiciada de la mujer hacia los judíos, pues existía un odio ya histórico, hermano, entre judíos y samaritanos. Y esto lo tenemos que entender, mis hermanos. Ella salía porque era una mujer que la conocían con mala reputación y tomaba cierto tiempo cuando no estaba toda la gente ahí para salir a agarrar agua. Segundo, podemos nosotros aprender, los judíos casi no pasaban, mis hermanos, por Samaria. Y esto es lo que podemos mirar un poco, que el viaje de Judea a Galilea era más corto por Samaria, pero se había hecho costumbre evadir esa región y viajar hacia el norte por el camino del lado oriental del Jordán. Sin embargo, se hace énfasis en el versículo 4 que le era necesario pasar por Samaria. Esto solo se puede explicar tomando en cuenta la misión de evangelizar esa zona, tan menospreciada por los judíos. Para evangelizar, mi hermano, Sicar quedaba, dice, a 12 kilómetros al sur de la ciudad de Samaria, entre los montes Ebal y Gerizim. Era una de las ciudades más antiguas de Palestina, conocida por el nombre de Siquem, que podemos ver en Génesis, el capítulo 36 del 18 al 20 nos habla de esto. En la actualidad los árabes la llaman Nablus. Ahí descansaban los huesos de José cuando los israelitas los trajeron del cautiverio egipcio. Y el punto, algo más que podemos ver como en este punto, mis hermanos, los pobladores de Samaria no eran judíos genuinos. Juan 4:9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Por eso que estamos hablando los pobladores de Samaria. Este versículo 9, mis hermanos, insinúa una larga historia acerca de las malas relaciones que habían prevalecido entre judíos y samaritanos. A lo largo de los siglos, Samaria estaba poblada por unos pocos judíos de la tribu del norte y una mezcla de extranjeros. Cuando las 10 tribus fueron llevadas cautivas, 700 años antes de Cristo, trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y Sefabaim, por si alguien busca un nombre para niños, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Y aquí esto podemos verlo, hermano, en Segunda de Reyes, capítulo 7, 24, y Esdras, capítulo 4, versículo 2 al 11. Es lo que nos habla de esto. Al principio solo adoraban a sus dioses orientales, pero cuando los leones del bosque se multiplicaron y la gente los veía como un castigo de Dios, mis hermanos, pidieron un sacerdote judío del exilio. Este vino a Samaria. Si usted lee la Biblia, usted lo va a encontrar. Se vino a Samaria y los instruyó en el Pentateuco, pero en sus prácticas religiosas había siempre una mezcla de idolatría, paganismo y judaísmo. No hay nada de diferencia, mis hermanos, en estos tiempos. Entonces los samaritanos estuvieron en contra de la restauración de Jerusalén. 600 años antes de Cristo, las 2 tribus del sur fueron llevadas cautivas a Babilonia. Pero después de los 70 años de cautiverio babilónico, los judíos volvieron y empezaron a reconstruir los muros de Jerusalén bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías. Los samaritanos, mis hermanos, ofrecieron ayudarlos, pero solo era una trampa, por lo cual los judíos los rechazaron, incitándose así una interminable lucha y mala relación entre las dos comunidades. Y usted puede irse al libro de Nehemías, capítulo 6, y usted puede darse cuenta de todo esto. Otra de las cosas que podemos mirar en esto, el templo del monte Gerizim. Bendito sea Dios. Dice, si nosotros vemos, mi hermano, finalmente los samaritanos también consiguieron permiso del rey persa para construir un templo en el monte Gerizim. Y decían que ese lugar era el lugar establecido por Moisés para adorar a Dios. Esto sirvió, mis hermanos, para ahondar más las diferencias étnicas religiosas de los dos pueblos. Los samaritanos aceptaban el Pentateuco, son los primeros 5 libros, mis hermanos, del Antiguo Testamento, pero rechazaban los escritos de los profetas y todas las tradiciones de los judíos.
Estamos mirando la experiencia de la samaritana en su encuentro con Jesús, mis hermanos. Y estamos mirando el significado de sus problemas. Estamos viendo qué tipo de problemas tenían para nosotros poder llegar a la situación, mis hermanos, que Jesucristo llegó. Había una mala reputación de los samaritanos. Según versiones judías, Samaria y Galilea eran los lugares en los cuales se refugiaban los criminales que huían de Judá. Esta diferencia, mis hermanos, que había empezado desde los días en que los dos reinos se dividieron en tiempos de Roboam, fue agudizándose cada vez más hasta el punto que los de Judea tenían un concepto muy pobre de sus vecinos del norte. Vamos a ver el siguiente inciso. Ya vimos el significado de sus problemas sociales. Ahora vamos a ver el impacto de sus problemas morales. Problemas sociales, ahora problemas morales. Vamos a mirar lo que nos dice la cita que hablábamos, hermano Juan 4, del 13 al 18, nos dice: respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Qué tremendo cuando el Señor va y toca, mis hermanos, lo que mucha gente no conoce más que a veces solo la persona. Para hablar el Señor, mis hermanos, en esto, porque estamos hablando ahora del impacto de sus problemas morales. El tema del agua captó la atención de la samaritana. Es algo maravilloso que usa Jesucristo, y estamos hablando de evangelización, mis hermanos. Cuando Jesús le dijo que él podía darle el agua viva, ella se mostró muy interesada. Entonces el Señor prosiguió advirtiéndole que cualquiera que bebiere de esa agua que estaba en el pozo, mi hermano, volvería a tener sed. Mas el que bebiere del agua que Jesús le ofrecía no tendría sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Esto es, según nos leímos Juan 4, del 13 al 14. Lo más significativo para nosotros en este pasaje, mis hermanos, es la técnica de evangelización que usó Jesús. El tema del agua captó la atención de la mujer. El tema del agua, mi hermano, era algo importante que ella pudo aún interesarse. Vamos a ver qué más, mi hermano. Dice que valiéndose de ese elemento conocido, el agua, para encaminar a su oyente en un tema totalmente nuevo y de carácter espiritual, a la vida eterna. Qué maravillosa forma del Señor Jesús. Ahora podemos también mirar que cada persona tiene intereses diferentes. Notemos la diferencia que hay entre esta conversación sencilla e ilustrada, mi hermano, y el diálogo teológico y profundo de Jesús con el maestro Nicodemo, con lo que nos habla a Juan capítulo 3, mi hermano. El que quiere volver a nacer, mi hermano, él dice, tiene que volver a nacer, le dice a Nicodemo. Y dice Nicodemo, siendo maestro, ¿cómo voy a volverme a meter al vientre de mi madre? ¿Qué es lo que está haciendo, mi hermano? El Señor utilizando cada forma de interés que tenemos. La mujer samaritana, el agua, y Nicodemo, mi hermano, tener que volver a nacer. Utilizó esto Jesucristo para que él entendiera lo que Dios le estaba hablando, lo que quería hacer con él. Entonces, aprendamos a conectar nuestro mensaje con algo que la persona con quien conversamos, a quien estamos evangelizando, ya conoce y entiende. Entonces a veces pensamos, ay, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a hablar? Muchas veces lo mejor, yo siempre he hecho, es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso no quiere decir, mi hermano, que les demos una conferencia o explicaciones científicas acerca de las cosas que usamos como ilustraciones, ya sea el tiempo, la guerra, la violencia, la política, las enfermedades. Lo único que necesitamos es un medio de enlace o un punto de partida para poder llegar a esa persona que necesita escuchar el mensaje de salvación. Entonces la sed del corazón es persistente, mi hermano.
Jesús reconoció que en lo profundo de su alma esta mujer tenía sed espiritual. Toda su vida había sido un árido desierto. Su vida hogareña era un total fracaso. Sus relaciones sociales eran muy limitadas. Su vida devocional carecía de sentido y sus conocimientos de las Escrituras estaban bastante confusos, mi hermano. El versículo 15 demuestra que ella no entendió la lección espiritual que Jesús le había presentado. El 15, mis hermanos, lo que habíamos nosotros leído, que dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. La mujer no había entendido lo que Jesucristo le estaba hablando, mi hermano, que necesitaba, mi hermano, estaba confundida. Ese versículo es lo que nos demuestra, no entendió, que dame para no tener que venir a sacar. Entonces, quería el agua viva para ya no tener que venir al pozo todos los días a sacarla con tanto esfuerzo. Pues quién no quisiera las cosas así, ¿verdad? Pero esto no es así. Lo que sucedió fue que materializó, mi hermano, lo que era espiritual. Primera de Corintios 2:14 a nosotros nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Son de las cosas que tenemos que comprender, mi hermano. Espiritualmente necesita estar el Espíritu Santo para que nosotros podamos entender las cosas que Dios quiere. Entonces, ahora utiliza, mi hermano, el tema de su vida personal. A partir de ese momento, Jesús dio, mi hermano, una vuelta de 90 grados al tocar un tema de carácter más personal. Le presenta algo que ella puede identificar, sí, que es el agua. Ahora, mis hermanos, va a usar algo más profundo, tocando, mis hermanos, acá, esas vibras a veces que viene a tocar el Señor en nuestro corazón. Juan 4:16 al 19 nos dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. El 17 respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, si el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué? Porque ya estaba descubriendo cosas más internas, hermano. Ya a lo mejor mucha de la gente sabía, pero a pesar del torbellino moral y las crisis emocionales que esta mujer, mi hermano, tenía, porque esta pobre mujer había pasado, todavía podía captar el relámpago, mi hermano, de la revelación de Dios. En lo más recóndito de su corazón, mi hermano, empezó a brillar una diminuta luz que iluminó su conciencia lo suficiente como para reconocer que frente a ella estaba el profeta, el que habla por Dios. Las pequeñas cosas que Dios nos revela son para nosotros grandes profecías, porque tienen que ver con nuestra vida personal. Cuando Él viene y se hace más personal a nosotros, mi hermano, es grandísimo para nosotros, porque a veces son detalles que nunca a nadie le importaron, le interesaron, pero el Dios Todopoderoso dice, aquí estoy, he mirado lo que has pasado, he visto todo esto, es algo maravilloso. Ojalá Dios pueda usar nuestras vidas, mis hermanos. Tengamos presente este detalle a fin de que el mensaje de salvación sea presentado de la manera más personal posible. Eso causa un gran impacto en la vida del oyente. En nuestro trabajo evangelístico no debemos olvidar que la condición moral del oyente no importa, siempre y cuando su corazón se abra para reconocer la soberanía de Dios y que tenga fe para aceptar su perdón divino. Hable de su palabra, hable de lo que Él es, para que entre esa fe, que por sus oídos puedan oír lo que es de Dios, entre la fe y puedan, mi hermano, comprender, entender, para que puedan recibir el perdón divino, mis hermanos. Esto es maravilloso. Vamos a ver ahora el inciso C de este punto. Primero, la crisis de sus problemas religiosos. Ya vemos los sociales, los morales, ahora vamos a ver los religiosos. Juan 4 del 20 a 26 nos dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, dice, viene de los judíos.
Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, dice, es necesario que adoren. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Tremendo, mis hermanos, todo esto que el Señor. Miren lo que estamos hablando ahora. Estamos hablando de la crisis de sus problemas religiosos. Ahora vamos a ver la forma de la adoración que le habla Jesucristo. El conocimiento histórico religioso de esta mujer no estaba muy mal orientado. Efectivamente, como ya lo indica y lo señalamos en la sección anterior, los líderes samaritanos desde los tiempos de Jeroboam, unos 8 siglos antes de Cristo, habían hundido a su pueblo en una terrible oscuridad espiritual, lo que era idolatría, paganismo, hechicería, sensualidad y todos los demás males del paganismo. No hay mucha diferencia a lo que estamos viendo ahorita. Para disfrazar, óigame bien, hermano, ¿por qué hace la gente esto? Para disfrazar su pecado habían levantado un templo en el monte Gerizim, según adoran a Dios, según hacen cosas para Dios. Entonces de ahí que la mujer tuviera a mano esa información y la sacara a la luz. Nuestros padres se adoraron en este monte. El problema de los samaritanos, mi hermano, era decidir cuál sería el verdadero lugar de adoración. ¿Este monte o Jerusalén? Pero qué importancia tiene el lugar y la forma, mi hermano, en que se adora. Vamos a ver la esencia de la adoración, porque está hablándole el Señor Jesucristo a esta mujer. Jesús no andaba predicando religión, mi hermano, ni defendiendo tradiciones, porque esto es algo que no podemos lograr nosotros comprender. Queremos ir a quitarle a la gente lo que tiene, cuando a veces ni nosotros, hermano, hemos logrado que se nos quite todo el basura, el mugrero que traemos, porque Dios nos lleva en proceso, nos va llevando para purificarnos, para santificarnos, mi hermano. Estamos en proceso de santidad. Entre más le buscamos, más nos ha de sacar, mi hermano, y más nos ha de llenar de su presencia. La esencia de la adoración. No andaba predicando religión o defendiendo las tradiciones, mi hermano. Lo importante de la vida cristiana no es el lugar, el ritual y la forma externa. Lo básico es la esencia de la fe, la obra interna del Espíritu Santo en el corazón. Esto no significa que el cristiano no tenga que someterse a las normas, la doctrina, los principios de su iglesia, pero todo esto es relevante, mi hermano, solo cuando ya se han realizado en el creyente la regeneración, el nuevo nacimiento, la santificación, la santidad y la plenitud del Espíritu Santo. Jesús va a sobrepasar todas estas barreras sociales y sobresale a todas las tradiciones religiosas. Por eso dijo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Los judíos creían que nada más hacia allá. No, mi hermano, Él venía haciendo cambios. ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Jesús dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre dice, tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23. Jesús se refiere aquí al espíritu humano, mi hermano, con el cual tiene comunión el Espíritu Santo. Y esto es algo que yo he tratado de enseñar a la iglesia, mis hermanos. Si usted no entiende, de veras debería de preocuparse por entender. Hay gente que cuando reciben al Señor es en su emocionalismo, y eso se va a apagar, se va a acabar. Pero cuando algo entra, mi hermano, al espíritu humano, y siempre esto lo hablamos, el espíritu humano, cuando hablamos espíritu humano, es cuando dice que Dios sopló sobre Adán, y mi hermano, lo hizo un alma viviente. La palabra, cuando hablamos del Espíritu, cuando el Espíritu Santo, hermano, viene Espíritu Santo de Dios, que es parte de la Trinidad del Dios que creemos nosotros, viene, se conecta al Espíritu, mi hermano. Miren lo que dice la palabra, Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, trata con nosotros, con nuestro espíritu, hermano, que el Señor Dios. La Biblia dice algo, hermano, que cuando el Señor, cuando morimos, dice que el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es ahí donde nosotros sentimos
un hueco, mi hermano, un vacío. Es el espíritu el que siente esto, mi hermano. Y cuando venimos a Dios, por eso empieza uno a sentirse lleno, a sentirse, mi hermano, mientras más va buscando uno de Dios. Esto es maravilloso, porque no está en la emoción. La emoción ahorita nos hace vengar el día del dolor o el día del problema, nos hace caer de rodillas, mi hermano, y desquebrajarnos o despedazarnos todos por el dolor, el sentimiento. Entonces, es el Espíritu Santo viene a nuestra vida y viene y se conecta al espíritu humano, mi hermano. Esto es cuando se tiene verdadera comunión con Dios. Y hay mucha gente que no logra entender esto. La gente adora, mi hermano, por medio de ritos, ceremonias, repeticiones mecánicas. Pero su espíritu estaba lejos de participar de la adoración. Podían hacer, mis hermanos, todos los sacrificios que la Biblia habla, podían traer las ofrendas, pero mientras, mi hermano, todo eso era mecánico, lo hacían porque así se tenía que hacer. No, cuando se hace de corazón, cuando todo esto es una diferencia, mi hermano. No adoraban a Dios en espíritu. Los verdaderos, Jesucristo es lo que está tratando de decir. Los verdaderos adoradores dejan que el Espíritu de Dios se manifieste a su espíritu, en su espíritu, para poder glorificar, mi hermano, al que nos ha redimido. Adorar en verdad significa hacer uso del entendimiento, de la razón, cuando adoramos a Dios. Hay gente que adora y no sabe ni qué adora. Hay gente que está cantando en una congregación, hermano, y ni tiene entendimiento, ni usa su razonamiento para saber lo que está cantando, mis hermanos. Ya hoy le puedo explicar de muchos que se atreven a cantar: tú, Satanás, bien lo sabes, que las buenas y las malas voy a servir a mi Dios. La primera que les llega salen jalados, se apartan de Dios. No saben lo que están cantando. No saben lo que están cantando. Ni tienen ni el entendimiento ni el razonamiento de lo que están haciendo. Entonces, ese es el problema. Puro emocionalismo, mi hermano. Y creen que Dios nos mandó a estar echándole al diablo, diciéndole rata asquerosa y lo que sea. Le digo que aparece mucha gente como Paquita, la del barrio, amargados. A nosotros nos llamó Dios, hermano, a servirle. Cuando el enemigo se atraviese, dice, cuando peleaban por el cuerpo de Moisés, dice que no profirió palabra, hermano, de tonterías, como muchas veces nosotros hacemos. Dice, tan solo dijo: el Señor te reprenda. ¿Quiénes somos nosotros para estar, hermano, haciendo esto? Dice que nosotros tenemos que someter a Dios, someternos a Dios, resistir al diablo, y el diablo irá a nosotros. Hay formas de hacer todo esto. Espero que lo aprenda. 1 Corintios 14:15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, ¿qué está diciendo? Oraré del espíritu. No está hablando del Espíritu Santo, está hablando del espíritu con E minúscula, mi hermano. Oraré con el espíritu. Cantaré con el espíritu. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo es tu relación? Ahorita puedo cantar, ay, al rato, hermano, bailo y da algo haciendo lo del mundo. Yo no entiendo estas cosas, mi hermano, porque hay una manera diferente de vivir. Así me digas lo que me digas. Yo no creo en esas cosas. La manifestación de Cristo al corazón. El momento cumbre de este encuentro, mi hermano, de Jesús con la samaritana, se dio cuando la mujer reconoció que solo el Mesías le podría declarar todas las cosas. Que nos dice Juan 4:25. ¿Cuál sería su sorpresa al escuchar las poderosas palabras del Señor? Yo soy el que habla contigo. Juan 4:26, mi hermano. Yo soy. Éxodo 3:14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Juan 18:6 nos dice: cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Cuando dice que Judas había ido y traía a aquel ya gente para que aprendieran a Jesús, mi hermano, y cuando dice que les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a la voz del Señor. Él era el Dios Todopoderoso, mi hermano. Bendito sea Dios. La mujer samaritana oyó estas palabras de Jesús y su vida fue transformada. ¿Cuántos de nosotros, hermano, hemos sido verdaderamente transformados?
Vamos a ver el inciso D, dice la satisfacción de sus necesidades espirituales. La satisfacción. Juan 4, 27 al 30 dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Miren, mi hermano, para los que no aceptan que la mujer puede predicar, ¿verdad? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Quién los trajo hacia él? La mujer samaritana. A su regreso a la ciudad con la comida, mi hermano, los discípulos se maravillaron de que hablaba con una mujer. Ellos se asombraron, pero no intentaron hacerle ninguna pregunta al respecto. El maestro divino no estaba limitado por presiones religiosas ni barreras humanas. Oh, no porque esto, no porque aquello. Miren, mi hermano, nosotros dentro de la congregación hacemos esto. El hombre se encarga del hombre y la mujer de la mujer, por tanto descaradez que ha habido dentro de las congregaciones, que empiezan las hermanitas o los hermanitos a buscarse uno al otro. Al último, ahí salen con sus tonteras, pero es por eso. Pero Jesucristo, él, mi hermano, era santo. Él buscaba a Dios. Ojalá a todo hombre o toda mujer que busca de Dios y se ha llenado y va a predicar, de veras sea santo. Cuando hablamos de santidad, nuestra mente no está abierta para estar pensando tonteras de una mujer o de un hombre. Eso es lo que debemos de entender los hijos de Dios. El corazón sediento de esta mujer desesperada, mi hermano, samaritana, acababa de recibir el agua viva, lo cual era más importante que la comida, la religión y toda tradición humana. El Señor salió libre de ahí. Es interesante, mi hermano, ver cómo Jesús, el corazón, ver cómo usó Jesús, más bien, mi hermano, este corazón recién impactado de esta mujer, para que el mensaje del evangelio entrara a todo un pueblo. Por una mujer entró a todo el pueblo. En otros lugares fue necesario realizar milagros físicos, mi hermano. Aquí todo lo que necesitó fue el milagro de la revelación a un corazón. La experiencia de encontrarse con el Mesías, llamado el Cristo, mi hermano, fue lo que la mujer se sintió conmovida y su corazón fue impactado por el mensaje de Jesús. Se puede comprobar por los siguientes detalles. ¿Cómo podemos saber, mi hermano? Mira, número 1, dejó su cántaro y se fue a la ciudad, lo que nos dice Juan 4:28. Esto nos indica que estaba segura de tener algo importante que compartir con la gente de su pueblo. Y número 2, que nos asegura que esta mujer, hermano, fue impactado su corazón. Número 2, su mensaje era convincente. Venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Juan 4:29, que es lo que hemos leído. Ahora vamos a ver el punto número 2. La experiencia de los samaritanos al acercarse y escuchar a Jesús. Vamos a basarnos en Juan 4:35 al 42, mis hermanos. Acuérdense que estamos hablando de la experiencia personal y la evangelización. Amén. Entonces vamos al número 2, la experiencia de los samaritanos al acercarse a escuchar a Jesús. Inciso A, estaban listos como campos blancos para la siega. Juan 4:35 al 38 nos dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Cuando Jesús habló de campos blancos, mi hermano, se estaba refiriendo a los trigales maduros para ser cosechados. Sería que los samaritanos estaban esperando la llegada del Mesías, mi hermano. ¿Usted qué cree? Es probable que Jesús haya escuchado a sus discípulos comentar que aún faltaban 4 meses para la siega. Para esa época los campos lucen blancos cuando la luz del sol se refleja en las espigas secas de color cromo dorado, mi hermano. Es cuando ellos están, Jesús está usando, mi hermano, esta figura para hacer ver a sus seguidores que en el aspecto espiritual, los samaritanos
ya estaban listos para ser cosechados. Sus ardientes corazones palpitaban con la esperanza de que en sus días apareciera por sus ciudades el Mesías prometido. Ahora entendemos por qué se dice en Juan 4:4 que le era necesario pasar por Samaria. El Señor conoce el tiempo de la cosecha y lo hace sentir en el corazón de los creyentes. Esto es algo que tenemos que comprender, mis hermanos. Pero qué triste, mis hermanos, que hay necesidad de personas y que la iglesia, mi hermano, sea una red rota, porque en realidad no viven como debieran. La red rota lo único que hace cuando vienen las almas, hermanos, se caen al suelo por la gente que no está lista ni le interesa estar listo. ¿No le parece a usted, mi hermano, que este tiempo nuestro es el más propicio para la gran cosecha de almas? ¿No será esta la cosecha de los últimos días y el Señor nos ha empezado a usar como sus segadores? Los samaritanos estaban listos para ser cosechados, es decir, sus corazones, mis hermanos, ya estaban preparados, pero ¿quiénes los habían preparado? Indudablemente la gente preparador de corazones, siempre, mis hermanos, ha sido su Espíritu Santo. Siempre ha sido el Espíritu Santo. Entonces, el que había hecho, mi hermano, uso de los escritos de Moisés, Jesucristo había hecho uso de los escritos de Moisés, que eran los únicos aceptados entre los samaritanos, como las escrituras inspiradas, mi hermano. También habían desempeñado un gran papel los profetas que anunciaron la venida del Señor. El Señor había usado los escritos de Moisés. Era lo único que aceptaban, hermanos, los samaritanos. Pero mis hermanos, hablábamos que los profetas, ellos no aceptaban las cosas. No aceptaban lo que habían hablado, los profetas. Entonces es un problema, porque todo, mi hermano, se cumple conforme a lo que Dios ha escrito. Y si fueron receptivos al mensaje de la mujer. Juan 4:39 nos dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Fueron receptivos al mensaje de la mujer. El Señor la utiliza, mi hermano, después de que ella tiene el encuentro, para ir a evangelizar. Es maravilloso observar cómo usó Jesús la vida recién impactada con el evangelio para traer a los samaritanos al conocimiento de Dios. Él pudo haber iniciado la campaña con milagros de sanidad, mi hermano, incluso con señales conmovedoras, así como él llegó a hacerlo en otros lugares. Sin embargo, él determinó utilizar el testimonio fresco y latente de una mujer cuya reputación, mi hermano, no había sido la mejor, pero que acababa de encontrarse cara a cara con Cristo el Salvador. Esto es maravilloso, mis hermanos. Qué tremendo mirar. Si le dice que había tenido varios maridos, mi hermano, es que esta mujer era de la vida galante, como dicen muchos. Siento que las samaritanas, mis hermanos, todavía no contaban con explicaciones bíblicas ni frases evangelísticas para convencer a los de su ciudad. Todo lo que podía decir era lo que había sucedido a ella. Pero para los efectos eso era suficiente. Ya vendría el que iba a darles todas las explicaciones y contestar todas sus preguntas. Esto debe inspirarnos, mis hermanos, y darnos valor para hacer uso de nuestros testimonios personal. Cuando tratamos de ganar a otros para Cristo, es necesario. Inciso C, mis hermanos, se convencieron y creyeron por su propia cuenta. Juan 4:40 al 42 nos dice: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué maravilloso, mi hermano, esto. Ahí estaban ahora oyendo del mismo Jesucristo, esa obra, la obra del Espíritu Santo, mi hermano, realizada en aquella legendaria ciudad samaritana, mi hermano, incluyó una transformación de las viejas tradiciones que los habían mantenido en pleito con sus vecinos del sur, los judíos. Toda barrera social desapareció, mi hermano, y sin importarles que fuera un judío quien era proclamado por aquella mujer como el posible Mesías, y sin tomar en cuenta la dudosa reputación que la mensajera había tenido hasta ese momento.
Ellos respondieron con entusiasmo, con espontaneidad, mi hermano. Ellos aceptaron el mensaje y esto es glorioso, esto es maravilloso. Lo que hace Jesucristo, mi hermano, no importaba, mi hermano, hasta tener el encuentro de esa mujer con Jesucristo fue cuando hubo cambios en ella, aunque no entendía todo. Entonces los samaritanos vienen a Jesús, mi hermano, y le ruegan que se quede con ellos, y se quedó 2 días, lo que nos dice Juan 4:40. No se nos dice cuál haya sido la reacción inmediata de los discípulos. Acuérdense, mi hermano, cuando estamos prejuiciados, nosotros ya se nos enseñó así y nosotros peleamos por ello. A Jesucristo no lo detenía ni esto. Es probable que no se sintiera muy bien, hermano, los discípulos, pero la obra de Dios también tuvo que ver con ellos al presenciar la primera avanzada del glorioso evangelio, un pueblo que siempre había sido menospreciado. Qué tremendo, hermano, cuando usted y yo analizamos cómo estaba ya el pueblo gentil, mi hermano, con la diferencia de los judíos, que pudo ver el Señor que le era necesario pasar por Samaria, hermano, reconociendo la necesidad. El informe de que creyeron mucho más por las palabras de él, y también la declaración de los mismos samaritanos a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho. Es lo que nos dice Juan 4:41 al 42. Nos revela, hermano, la forma tan resuelta en que recibieron la visita personal del todopoderoso Hijo de Dios en su medio. La espontánea confesión de ellos, mi hermano, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Nos demuestra cuán convencidos estaban de haber abierto su corazón al único que merece entrar a nuestro corazón, mis hermanos. Apocalipsis 3:20 nos dice: aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es algo que el Señor dice a nuestra vida. ¿Qué parte están teniendo en la gran cosecha que se está recogiendo para el Señor en estos últimos años? ¿Qué parte tenemos como iglesia, mis hermanos? Verdaderamente tú estás convencido de lo que la Biblia nos habla, y era lo que nos decía el pensamiento central: antes de poder persuadir a otros, nosotros mismos tenemos que estar convencidos y llenos de entusiasmo. ¿Qué parte estás usando, tú estás teniendo en la gran cosecha que se está recogiendo para el Señor, mi hermano, en estos últimos años? ¿Existen algunos prejuicios o dificultades que vencer para ir con el mensaje del Evangelio en tu vida? Para ir a los de tu pueblo existe, tienes prejuicios porque son así, porque, o sea, ¿qué es lo que estás haciendo tú? Porque es lo importante. Ya los discípulos, mi hermano, Jesús hizo lo que tenía que hacer los discípulos, ahora nos toca a nosotros. Y esto es parte porque el Señor Jesucristo dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura, y esa es la gran comisión que nos dejó Jesucristo a todos nosotros. La urgencia de Jesús, mi hermano, de pasar por Samaria, lo que nos dice Juan 4:4, era que los campos ya estaban blancos para la siega. Y si no se recogían las espigas en ese momento, se corría el peligro de que los granos se pudrieran. La primera en recibir el agua viva en aquella legendaria ciudad de Sicar o Siquem, mi hermano, fue una mujer cuya vida había sido un terrible fracaso. Sin embargo, en el mismo momento de su encuentro con Cristo, mi hermano, ella empezó a dar fruto para la gloria de Dios. Dejando sus preocupaciones cotidianas, fue a la ciudad y habló a cuantos pudo acerca de lo que Jesús había hecho con su vida. El que ellos hayan creído de su mensaje y muchos hayan recibido a Cristo Jesús, mis hermanos, como su Salvador, nos alienta a poner nuestra vida en las manos de Dios tan pronto como tengamos la oportunidad de hablar. Tenemos que entender, mis hermanos, a nosotros también se nos ha hecho este llamado, mi hermano, a tener un encuentro personal, pero también para que podamos evangelizar, que salgamos a hablar de Jesucristo. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en tu vida? ¿Te ha cambiado? Lo arrogante, lo vanidoso, tienen mucho que hablar. La gente se necesita del amor, necesita la gente oír los mensajes. Pero hay algo que hablábamos aquí, mi hermano: necesitas tú estar bien convencido de lo que vas a hablar, porque ¿de qué serviría que tu vida sea usada y tú mismo vengas a meterle el pie a esta gente?
Ese es el terrible problema con que nos estamos encontrando en la iglesia de este tiempo, mi hermano, que a veces no puede ser ejemplo para los demás. Ojalá y podamos hacer lo que hizo esta mujer, mi hermano. ¿De dónde la sacó el Señor? Agradecida. Salió corriendo, dejando su cántaro. Hermano, no le interesó el quehacer ya. En ese momento iba a decir, porque algo tan importante, ¿cómo podía quedarse con ello? ¿Qué es lo que usted está haciendo para el Señor, mis hermanos? Vamos a orar. Nuestra clase siguiente es la número 20, mis hermanos, y es un llamado urgente a la gran cena de Dios. Y es, la base bíblica está en Lucas 14, del 12 al 24. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor. Ay, agradeciéndote, Señor, por tu palabra, agradeciéndote, Señor, porque siempre nos enseñas cosas nuevas, Señor, o cosas que no hemos entendido, nos ayudas a comprenderlas, mi Señor, que sea tu mano poderosa, Señor. Que si hay alguien en este momento, Señor, que no ha entendido, Señor, lo que es la vida cristiana, Señor, que tu mano poderosa, Señor, le haga entender que es reconocerte a ti como Señor y Salvador, que ahora eres el dueño de su vida, Señor, que has cambiado su vida, que has transformado su vida, que has hecho cambios, Señor, le has hecho diferente a lo que era antes, Señor, y todo eso podría salir a testificar lo que tú has hecho en su vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, ayuda a cada uno de los oyentes, Señor, en esta hora, que podamos comprender, Señor, qué es lo que nos has mandado a hacer, Señor, al tener un encuentro contigo, Señor, hablar a otros porque tienen necesidad también de ti, Señor, que puedan comprender y entender, Señor, todo lo que tú hiciste para sus vidas, para nuestras vidas, Señor, que has preparado y has preparado un lugar para nosotros, Señor, y estás esperando que más gente venga, Señor. Ayúdanos y ponnos, Señor, la necesidad de hablar de ti, Señor, la necesidad de estar verdaderamente convencidos, Señor, para que cuando traigamos un alma a tus pies, Señor, la ayudemos a servirte, Señor, no que le estorbemos, Señor, y al último no te pueda conocer por el mal testimonio de nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tu mano poderosa venga sobre cada uno de nosotros, Señor, y nos ayudes a ser agradecidos, Señor. El agradecimiento nos hará, Señor, no callarnos, porque son noticias tan buenas, Señor, para llevar las buenas nuevas de salvación, Señor. Que sea tu mano poderosa, Señor, en cada uno de nuestros hermanos, Señor. Ayúdales, guárdales y protégeles en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchísimas gracias, Señor, por estos privilegios que nos das, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.